El Señor les bendiga en esta noche, iglesia. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Por su presencia, porque sentimos la presencia de Dios, amén. Y lo más importante y una de las cosas más valiosas que podemos tener en nuestras vidas es definitivamente la presencia de Dios. Vamos a estar teniendo una palabra de oración en esta noche para encomendar al Señor este espacio de tiempo, que es un espacio valioso en el cual desciende sobre nosotros a través de su palabra. Amado Padre que estás en el cielo, bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Damos a ti la gloria, Señor, damos a ti la honra, la alabanza y la adoración. Estamos agradecidos contigo, Señor, por las múltiples maravillas que has hecho en nuestras vidas. Oh, mi Rey, en este momento, aquí está tu iglesia delante de ti. Cada uno de mis hermanos, Señor, han venido con necesidades diferentes. Han venido, Señor, porque te aman y porque necesitan de ti una palabra, una respuesta. Oh, mi Rey amado, glorifícate. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículos del 1 al 6. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue pues y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. En esta noche, mis hermanos, la palabra, el Señor me ha regalado el título para este pasaje que hemos leído hoy: ¿por qué se secan los arroyos? ¿Por qué se secan los arroyos? Y es un interrogante que surge a raíz de una situación que está viviendo el profeta Elías. Como bien sabemos, el profeta Elías es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, por así decirlo, y marca una pauta trascendental para el pueblo de Israel. Es denominado el profeta de fuego, un profeta de poder, a través del cual Dios hizo excelentes obras, milagros. Por eso es uno de los profetas más importantes para el pueblo de Israel. Y cuando Elías aparece en este capítulo 17 del primer libro de los Reyes, históricamente está pasando algo en el pueblo de Israel, y es que está el reinado del rey Acab, uno de los reyes más, por decirlo así, más malos que tuvo el pueblo, porque hizo que el pueblo se desviara hacia la adoración de los ídolos, y se casó con Jezabel, quien era hija del rey de los sidonios, una mujer mala, perversa, que instauró en el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, instauró la adoración a Baal y a Acera, que eran dioses paganos. Entonces, durante toda esa permanencia o reinado del rey Acab, pasaron varios acontecimientos. Sin embargo, el Señor un día llama a Elías y le dice: Elías, ve a donde el rey Acab y dile que no va a haber lluvia durante 3 años, y que solamente va a abrirse el cielo para que llueva cuando tú des la palabra. Elías se presenta donde el rey Acab y le dice:
vino a mí palabra de Jehová diciendo que no va a llover en Israel hasta cuando yo lo diga. Hermanos, tremenda autoridad había de parte de Dios en Elías. Tremendo respaldo. Usted sabe lo que significa eso, que usted diga no va a llover y que por esa palabra de autoridad efectivamente ocurra eso que usted está diciendo. Pues nótese, hermano, que en este pasaje existen varias etapas. La primera de ellas la podemos mencionar como la obediencia que tuvo Elías al Señor al cumplir el mandato que el Señor le había dicho. Y allí, además de aparecer el mandato de ir donde el rey Acab y decir que no iba a llover, el Señor también le dice a Elías que se vaya para el arroyo de Querit. Un arroyo es un pequeño chorrito de agua y no muy caudaloso. Y le dice que se vaya para allá, que Él lo va a sustentar. Creer que Dios puede hacer un milagro en medio de la escasez es algo importante. Amén. Y entonces Elías se fue para allá y dice el Señor: yo he mandado unos cuervos que te den de comer. Y aquí nos muestra el pasaje que efectivamente el Señor mandaba unos cuervos, que son unas aves de pronto no tan queridas por muchos porque son aves de rapiña, pero le mandaba a través de esos cuervos pan y carne por la mañana y por la noche y por la tarde. Así que las hamburguesas no se las inventó McDonald's, se las inventó el Señor. Y Elías bebía agua del arroyo todos los días. Pero dice la Biblia que un día el arroyo se secó. Y es ahí donde viene el desarrollo de nuestro mensaje. ¿Por qué se secan los arroyos? Entonces, de pronto Elías pudo haber pensado: ¿por qué me vas a mandar los cuervos a que me traigan comida? ¿Por qué no me enviaste mejor un águila? ¿O por qué no me enviaste mejor cualquier otra clase de animal? Pero yo estuve investigando y resulta que los cuervos están catalogados en la lista de las 10 especies de aves más inteligentes del planeta. Son unas aves que tienen ciertas características y que dice que logran razonar, así decía el estudio que encontré, que logran, no digamos no razonar, no usemos ese término, pero que logran tomar decisiones y tener cierta similitud con las actitudes de los seres humanos. Entonces, por eso están catalogados dentro de las 10 aves más importantes del planeta. Entonces Elías creyó a Dios y recibió allí todos los días su carne, su pan, y bebía agua del arroyo. Pero dice la palabra de Dios que pasados algunos días, en el versículo 7, el arroyo se secó. Y yo me di la tarea de investigar por qué el arroyo se había secado. Y efectivamente se secó porque no había llovido. Y en tiempos de escasez los ríos se secan. ¿Se acuerdan el año pasado esa sequía tan impresionante que vivimos, que nos tocó orar aquí un domingo para que el Señor enviara su lluvia y mandara la bendición? Porque todo estaba seco. Las cosechas estaban muriendo, las cosechas los campos no estaban dando frutos y los animales estaban muriendo. Yo había tenido la oportunidad de hablar con un hermano que tiene ganado en la zona bananera y él me decía: hermana, yo no sé cómo en medio de esta escasez a todo el mundo se le mueren sus animales, pero los míos no se mueren, sino que se reproducen y paren hasta 2. Y entonces la gente aterrada y asombrada le decía: ¿usted cómo hace? Y resulta que el hermano decía: yo creo en un Dios de poder y adicional a eso le obedezco a través de mis primicias y de mis ofrendas, y por eso le consagro a Dios todo lo primero del año. Y este hermano cumplió con ese mandato, y el año pasado, en medio de un tiempo de escasez y de verano, él cumplió la palabra de Dios y el Señor lo bendijo. Entonces, ¿qué quiero decirles, hermanos? Que aunque el arroyo para muchos se haya secado, el Señor aún tiene provisión para su iglesia. Y yo me puse a pensar y dije: Señor, tú siempre nos das palabra de aliento, nos confortas. Y el Señor
traía a mi corazón el amor incondicional que tiene hacia nosotros, porque yo observo que domingo tras domingo, servicio tras servicio, la presencia de Dios está en este lugar, pero también esa palabra de fortaleza, pero también sus promesas. Y es que sabe que le digo una cosa, el Señor tiene consentido a Centro Bíblico Rodadero, porque somos sus consentidos. Yo creo que es así. Alabado sea el Señor. Y mire, mi hermano, que aunque la gente diga que la cosa está mala, para nosotros está buena. ¿Por qué? Porque tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como un día les dije, mis hermanos, nuestra economía no se mueve como la economía del mundo. El IVA puede subir al 19%, al 20%, al 25%, a lo que sea. Pero su economía está en las manos de Dios. Y aunque se seque el arroyo para muchos, siempre va a haber provisión para la iglesia, porque Dios es fiel. Así que no tenga temor, no tenga miedo de lo que puede llegar a pasar. La gente está centrada en un negativismo diciendo esto está malo y se va a poner peor. Usted hable diferente y diga: sí, esto está malo para los que no creen, pero para mí está bueno y se va a poner mejor. Usted tiene que hablar en fe, porque la Biblia dice que las cosas, la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces el arroyo se secó. Quizás Elías, nosotros en lugar de Elías, nos hubiésemos puesto a llorar. Ay, Señor, me trajiste para este arroyo, ya los cuervos no quieren ni venir aquí y ya no hay ni agua para tomar. Pero es que resulta que el Señor necesitaba que el arroyo se secara para que Elías saliera de allí y llevarlo a un lugar mejor. Y es aquí donde quiero, hermano, que tú tengas en cuenta lo siguiente: el arroyo es un lugar de provisión momentáneo. Grábate eso hoy. El arroyo es un lugar de provisión momentáneo. No sé en qué arroyo estás tú, o no sé si definitivamente tu arroyo ya se secó o si le queda poquitica agua. Pero cualquiera que sea la situación, déjame decirte que el arroyo es un lugar de provisión momentánea. Llevemos esto al campo secular. Estás en un empleo en el que te va bien, pero un día te dicen: hasta aquí llegó tu contrato, no más, se te secó el arroyo. Te pones las manos en la cabeza y dices: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y ahí tú aplicas la palabra, Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces cuando ese arroyo se seca, el Señor te lleva a un lugar de provisión mejor, que fue lo que pasó con Elías, porque después lo bendijo a través de la viuda de Sarepta. Y Elías empieza un ministerio de poder. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en esta primera etapa vemos la autoridad de Elías, cuando habla con autoridad y dice: no va a llover, y efectivamente no llovió. Después vemos un segundo momento, y es cuando Elías es sustentado por los cuervos, como ya lo habíamos dicho antes. Lugar de la provisión temporal, el arroyo. Pero luego Elías, ahí durante esa estadía, aceptó la provisión diaria. Los cuervos le llevaban el pan y la carne. Parecido a lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, que diariamente recibía el maná del cielo, ¿verdad? Así como el pueblo le llegó su tiempo de finalizar ese periodo de prueba en el desierto, que fueron 40 años, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, efectivamente se dio cuenta que ese había sido un lugar de prueba, de dificultad, pero que ahora iba a entrar a un lugar mejor. Recibir el maná es bueno, pero es mucho mejor recibir leche y miel de la tierra prometida. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo, mi hermano? Quizás tú estás ahora con el maná diario, pero el Señor te quiere llevar a un lugar donde el racimo de uvas es tan grande que hay que cargarlo entre dos personas, porque no se puede cargar de lo grande que es. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, porque cuando fueron a espiar
la tierra prometida, se dieron cuenta que había de verdad una tierra fructífera. Resulta que cuando uno está en medio de la prueba, en medio de la situación, no ve mucho más allá de lo que tiene por delante. Y uno como que no ve más posibilidades y dicen, y si me sacan de este trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi familia? Pero resulta que Dios te está moviendo, Dios está moviendo las piezas, pero para darte algo mucho mejor. Porque ese es Dios. Dios sabe tu presente, Dios sabe tu futuro. Y yo leí una frase por ahí de esas que siempre mandan y decía, tu estado momentáneo no determina tu estado futuro. Y aplicándolo a la palabra de Dios podemos entender que definitivamente si confiamos en Cristo, eso significa que no todo el tiempo vamos a estar en tiempo de tribulación, y que cuando ese arroyo se seque es porque Dios nos tiene un caudal de bendición mucho más grande. Alabado sea el nombre del Señor. Aplauda al Cristo de la gloria. Alabado sea su nombre. ¿Qué pasó cuando el arroyo se secó? A Elías le tocó ir donde la viuda, pero el Señor le dijo, levántate y ve a Sarepta, que allá he preparado a una viuda que te va a sustentar. Y Elías llegó y la viuda le dijo, solo tengo un poquitico de harina y un poquitico de aceite. Para mi hijo y para mí hago una arepita y nos morimos. Pero Elías le dijo, no, eso que tienes, prepárame a mí primero. Otra en lugar de la viuda hubiese dicho, ¿y por qué primero a ti si no te conozco? Acabas de llegar. Pero yo creo que la viuda entendía que ese hombre en su casa lo había mandado el Señor. Porque el Señor es el esposo de las viudas, es el padre de los hijos huérfanos. El Señor es tu sustento, iglesia. Y eso es lo que tú tienes que entender, que tu sustento no es el esposo, ni tu empleo, ni ninguna otra cosa de aquí de la tierra. Tu sustento es Jehová de los ejércitos. Y cuando tú entiendes eso, iglesia, tú puedes tener la capacidad de confiar en que las promesas de Dios son sí y son amén. Y cuando eso pasa, es que te van a llamar de partes que tú no pensaste que te iban a llamar. Es que se van a empezar a abrir las puertas que tú no pensaste nunca que se fuesen a abrir. Porque Dios va delante de ti. Y Él dice que cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Así que, iglesia, eso es lo que el Señor te quiere decir a ti en esta noche. Ir donde la viuda significaba no solamente bendecir la vida de Elías, sino bendecir a la viuda. Porque dice la palabra de Dios que luego el aceite y la harina nunca escaseó de ese hogar, de ese lugar. Cuando Dios está contigo, cuando Dios va delante de ti, la harina no escasea, el aceite no se acaba. Y el aceite es símbolo de la unción también del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Por eso es que el Centro Bíblico Rodadero va cada día para adelante, va en ascenso. Y nosotros, los hijos de Dios, vamos en ascenso. Y la gente te puede preguntar, ¿y tú cómo haces? Porque seguramente que se lo han preguntado. Usted le va a decir, tengo un Dios mucho más grande que mi problema. Tengo un Dios mucho más grande que mi dificultad. Porque muchas veces tenemos el problema delante de nosotros. Y es un problema grande, gigante. Puede ser una situación familiar, económica, personal, de cualquier índole. El problema está delante de ti. Pero tú tienes que hacer así. Empinarte un poquito. ¿Sabes para qué? Para mirar que delante del problema está uno más grande que ese problema, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú aprendes a ver a tu Rey como mucho más fuerte y mucho más grande que el problema, cosas van a suceder. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la fe mueve la mano de Dios. La mano de Dios no la mueve otras cosas, la mueve la fe. Tu fe. Y tu fe es decir, creo que va a pasar algo extraordinario. En diciembre, les voy a contar, a mí se me secó el arroyo. Se secó el arroyo, pero sequito, hermano. Porque me llamaron y me dijeron, tú no vas a seguir trabajando aquí. Bueno, gracias a Dios, hasta luego.
muchas gracias por tu servicio. Hermano, yo, mejor dicho, no sé, yo me imagino que así se habrá sentido Elías cuando se le secó el arroyo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces yo empecé a orar. Me preocupé mucho, sí, fue verdad, lo reconozco. Me sentí turbada, sí. Ese día me sentí muy turbada. Estábamos próximos, eso fue un jueves, y el día viernes íbamos a llevar unos regalos a los niños de la comunidad de Cordovita, ahí en la ladera del río Córdoba, y habíamos recogido unos regalos con mis hijos para llevarlos allí a los niños de ese lugar que nos estaban esperando. Fuimos allí a hacerle un servicio y le llevamos unos regalos que habíamos recogido. Hermano, ese día a mí se me olvidó regalos, se me olvidó todo. Yo me entristecí tanto que humanamente yo dije, no, yo para qué voy a hacer nada si yo no tengo fuerzas ni ánimo. Hermanos, y yo me puse muy cabizbaja pensando en lo que iba a pasar. Y de repente alguien me llamó y me dijo, María Blady, pasa por la casa que te tengo el regalito que me pediste para los niños. Y yo dije dentro de mí, que voy a ir a buscar yo regalito, y ahora, ¿con qué ánimos voy yo a hacer eso? Y entonces, hermano, le puedo asegurar delante de la presencia de Dios que no le miento, que escuché que el Señor me dijo, ocúpate de mis cosas que yo me ocupo de las tuyas. Hermano, y cuando yo me sentí regañada por el Señor, porque el Señor nos ama, pero también nos llama la atención. Yo me sentí regañada, como quien dice, bueno, y es que tú no has visto la gloria de Dios en otros momentos, ¿y por qué ahora estás tan preocupada? ¿Y por qué ahora estás desconfiada? ¿Y por qué ahora estás desesperada y turbada? Haz lo que te toca hacer. Yo me fui con regocijo a buscar el regalo. Esa noche nos acostamos tarde empacando los regalos. A mí se me olvidó la situación, y al día siguiente yo seguí con mi actividad preparando lo que íbamos a hacer. Cuando al mediodía recibo una llamada telefónica y me dicen, yo no sé tú de quién estás agarrada, pero te devolvieron el contrato. Así que entendí que definitivamente yo me ocupo de las cosas del Señor y Él se ocupa de las mías. Y me acordé de la pastora Ana María, que decía que Yainer solamente duraba sin trabajo un día. Porque ese es Dios. Dios es fiel. Y uno siente morir cuando el arroyo se le seca, ¿cierto? Uno siente morir. De pronto a los pastores se les secó el arroyo cuando venían de Barranquilla para acá y tuvieron que comenzar prácticamente de cero y con las manos vacías, y solo lo que había era buenas intenciones, pero más nada, y deseo de servir al Señor. Aparentemente el arroyo se había secado, aparentemente. Y mire, hoy día el caudal de bendición que hay en este lugar, solo porque hubo alguien que confiara en el Señor y en sus promesas. Porque cuando tú confías en el Señor, no hay gigante que se pare delante de ti, aunque te desafíe ese problema. Porque Goliat se paró ahí 40 días a desafiar al pueblo de Israel y a decir que quién se iba a enfrentar a él. Y cuando salió David, que era un muchachito inexperto en el tema de la guerra, ese fue el que lo venció. Porque le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Porque toda la tierra sabrá que en Israel hay un Dios de poder. Todo el mundo va a saber que contigo está uno más grande que ese gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo le decía al Señor, pastora, Señor, ¿tú por qué siempre nos dices lo mismo? Y el Señor me decía que a nosotros se nos olvida, por eso Él lo tiene que recordar. Porque usted recibe esta palabra a través de los pastores, de los líderes, de las personas que llegan de otros lugares, y uno sale de allí, parece que la palabra entrara por aquí, saliera por acá, y otra vez llega el desánimo y otra vez llega la tristeza. Y hermano, ¿cómo está? Ahí más o menos. No, mi hermano, tenemos un Dios
muy grande, que cuando el arroyo se seca hace que tú te muevas a otro lugar. Y hay que moverse al lugar que Dios quiere que te muevas. Y a veces las circunstancias parecieran que no son tan convenientes para ti, pero resulta que eso es lo que Dios está permitiendo para bendecirte. Yo le decía a mi hijo, Abdías, él es un niño muy elocuente, y yo le decía, papi, resulta que él me decía, mami, nosotros tenemos problemas porque necesitamos que Dios nos bendiga. Y yo me quedé pensando y le dije, sí, tienes toda la razón. Los problemas son necesarios para bendecirte, porque es que si no hay problemas, no hay milagros. Si no hay problemas, no hay respuestas. Si no hay problemas, no hay provisión. Si no hay problemas y necesidad, no vas a ver la gloria de Dios. Pero entonces tú necesitas creer que en medio de toda esa sequía, que para el pueblo de Israel fueron 3 años sin lluvia, Dios va a mandar, mejor dicho, un diluvio de bendiciones, un aguacero de bendiciones, porque Dios es bueno, mi hermano. Y yo siempre me acuerdo de la prédica del pastor Igor, tu día 40 está por llegar. Así que, hermanos, esta palabra hoy es para ti. ¿Cuántos la cogen? ¿Cuántos la agarran? ¿Cuántos se apropian de esa palabra? Tu día 40 está por llegar. Tú que quieres expandir tu negocio, Dios te va a bendecir. Yo tenía la sede de primaria en un lugar donde tenía 6 años ahí, pastora. Y me dijo, la señora vendió la casa y en julio me dijeron, necesitamos la casa. Y yo, ¿y ahora para dónde me voy? Y resulta que llegó noviembre y yo entregué esa casa, y habían poquitos niños allí, pero es que si yo no entrego la casa, el Señor no me bendice, no me abre una puerta para que yo pueda construir unos salones que necesitaba construir arriba. Y así fue que pude generar eso, pero Dios lo tuvo que hacer, porque si no, ahí se queda uno todo el tiempo. Entonces el arroyo se tiene que secar. ¿Pero para qué? Para que tú vayas hacia otro lugar donde está la bendición esperándote. La viuda de Sarepta estaba esperando a Elías, lo que pasa es que ella no sabía, pero ella estaba ahí, puesta por Dios. Y después de eso, de que Elías fue alimentado por la viuda, Elías vio un milagro, porque el hijo de la viuda resucitó. Entonces yo supongo que la viuda con eso no se quedó callada, porque cuando sucede un milagro usted va y lo cuenta. Usted tiene que contar los milagros y las respuestas de Dios para que así mismo otros puedan ser edificados y creer que si Dios lo hizo con otra persona, también lo va a hacer con usted. Amén. Entonces todos esos testimonios que hemos escuchado estos domingos, a veces decimos, yo me alegro, Señor, por mi hermano, pero ajá, ¿y yo qué, Señor? Tu tiempo viene. Gózate con la respuesta del otro y verás que la tuya también va a venir. Amén. Yo creo que eso está pasando. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo va a venir mi respuesta? Cuando menos te lo esperes. Eso es lo que el Señor te dice hoy. Cuando menos te lo esperes, va a venir la respuesta. Vas a recibir la llamada que estás esperando, va a salir el contrato que estás esperando, vas a recibir la sanidad que estás esperando. Bueno, todo va a salir en el momento en el que tú menos lo esperes, pero no puedes desfallecer. Y Elías, después de eso, sintió el respaldo de Dios y fue con tanta unción, y eso fue una de las cosas más importantes que le pasaron a Elías. Fue y desafió a los 450 profetas de Baal y desafió ese altar allí, por decirlo así, y ese día fue conocido en Israel que Dios es un Dios de poder. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y cayó fuego del cielo y quemó, consumió el holocausto, mientras que los profetas de Baal estaban allí llamando, gritando, y no pasaba nada. Pero ese día Elías fue respaldado por Dios y Dios le dio la victoria, y aquellos 450 profetas de Baal fueron decapitados.
Dios respaldó a Elías. El Señor te va a dar el respaldo frente al enemigo, mi hermano. Tú tienes que creerlo. Y el enemigo puede ser no solo el enemigo. Quizás algunas personas piensan que siempre el enemigo es el diablo. El enemigo es aquella persona que siempre está poniéndote como una zancadilla para caerte. El enemigo es aquella persona que siempre está poniéndote esa piedra de tropiezo, o que siempre está hablando mal de ti, o qué sé yo. Pero Dios te va a dar la victoria frente a esa persona. Pero tú tienes que dejar que sea Él el que actúe. Porque a veces queremos tomar la justicia por nuestros propios medios, y el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Después de eso, que pasó lo del profeta, mire todo lo que pasó después que el arroyo se secó. Fue donde la viuda bendijo la vida de la viuda, no se escaseó el aceite, no se escaseó la harina, resucitó al hijo de la viuda que se había muerto, le dio el Señor la victoria frente a los profetas de Baal, y después de eso oró y el cielo se abrió y llovió. Imagínese usted qué poder en la vida de Elías. El cielo está pronto para abrirse sobre tu vida. Y seremos una iglesia de cielos abiertos. Amén. Seremos un pueblo de cielos abiertos. Yo leía ese pasaje en Juan capítulo 1, y el Señor le dijo a Natanael: ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? No, hombre, tú no has visto nada. Cosas mayores que estas verás. De ahora en adelante verás el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está sentado allí, y a los ángeles que descienden. Una visión celestial. Cielos abiertos para la vida de Natanael, para el ministerio de Jesús que iniciaba. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios observamos que los cielos se abrieron para bendecir a las personas? Muchas veces. Y así hoy el Señor, después que el arroyo se seque y que tú empieces a pasar cada una de las etapas, va a abrirse el cielo para bendecirte y traer la respuesta que tu corazón está esperando. Pero ahí no queda todo. Pasó una última cosa en la vida de Elías. ¿Y sabe cuál fue lo último que pasó? Que le dejó un legado a alguien de su ministerio de poder. Si Elías se hubiese quedado allí quejándose, se hubiera muerto en ese arroyo, y nada de lo que sucedió, de lo que les he contado, hubiese sucedido. Pero finalizando el ministerio de Elías, el Señor llama a Eliseo, y Elías le dice: bueno, ¿qué conmigo? O sea, yo no tengo nada que darte, el que te lo tiene que dar todo es el Señor. Si me vieres cuando fuese quitado de ti, recibirás lo que has pedido, porque no has pedido cosa fácil. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Eso significaba que iba a hacer milagros mucho mayores que los que había hecho Elías. Y así efectivamente pasó. Eliseo recibió ese legado de poder y de ministerio que había dejado Elías. El Señor quiere que tú también, hermano, dejes un legado a tus generaciones, dejes un legado a tus hijos, que la vida de los que te rodean sea impactada, que las personas que te conocen digan: en él o en ella hay algo especial, hay algo diferente, quiero tener de eso. ¿Dónde lo consigo? Y ahí es cuando tú vas a aprovechar para predicar la palabra del Señor, y vas a ser ese instrumento útil en sus manos para bendecir la vida de otras personas. Alabado sea el Señor. No va a haber carne ni pan de pronto, pero va a haber uvas, leche, miel, porque el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? Yo no la sé, pero pronto el Señor te permitirá que entres a la tierra prometida. Quizás tu tierra prometida es ese negocio que estás esperando. Puede ser la tierra prometida, es esa respuesta familiar que estás esperando en Dios. Puede ser. Pero quiero decirle que hoy aquí usted está sentado en la tierra prometida de estas dos personas que ve aquí adelante. Usted está sentado en la tierra prometida de ellos, en este lugar. Esta es la iglesia de Cristo.
Pero esta es la tierra prometida de nuestros pastores, porque un día Dios se los dijo. ¿Cuál es tu tierra prometida, hermano? No sé, solo sabes tú y lo sabe el Señor. Pero una cosa sí te puedo decir en esta noche: cuando el arroyo se seca es porque algo va a pasar. Así que no estés triste porque se secó el arroyo. No estés triste, al contrario, alégrate en el Dios de tu salvación. Dice en Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto, y los labrados no den mantenimiento, y no haya vacas en los corrales, ni nada, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en sus alturas me hace andar confiado. Confiamos en esa palabra, porque Jehová el Señor es nuestra fortaleza, iglesia. No importa cuál sea tu estado momentáneo, aunque momentáneamente se haya secado el arroyo, confía en el Señor y entiende y empieza a responderte por qué y para qué se ha secado ese arroyo. Amén. Así que en esta noche yo te invito, iglesia, que tú te coloques sobre tus pies. Y yo le voy a pedir a la pastora para que esté haciendo la oración por el pueblo que está viviendo esa situación de sequedad del arroyo. Porque sé que quizá en muchos corazones está sucediendo esto, pero Dios hoy ha traído palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Bendito Dios, Jesús, magnífico Jesús, que nos has convocado esta noche para bendecirnos. El que puede hacer brotar fuentes de agua en el sequedal y ríos en la tierra seca. Dios precioso, en esta noche traemos nuestras vidas delante de ti. Mira la situación de mi hermano, que verdaderamente su arroyo se ha secado y que se hace preguntas y no tiene respuestas. ¿Dónde está Dios? Se ha olvidado de mí. Tantas cosas que pasan por la mente del ser humano. Y mira hacia los lados y dice: esos no conocen a Dios y son prosperados. Pero oh, tu palabra bendita, que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y su lugar ya no los verá más. Confía en Jehová y haz el bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Oh Señor amado, yo traigo a mi hermano que tiene las manos vacías. Tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El altar es un lugar donde ocurren milagros, y tú puedes venir esta noche y decirle: Señor, yo necesito un milagro como el de Elías. Necesito que me sustentes con los cuervos, necesito una viuda de Sarepta, necesito una lluvia, necesito una intervención divina en mis finanzas, necesito una intervención divina, Señor, en mi trabajo, en mi negocio, necesito un empleo, necesito llevar sustento a mi casa, Señor. Oh Padre, mira a mi hermano, mi hermana que llora en la soledad, preguntándose si te has olvidado de él o de ella. El Señor te dice hoy: ¿se olvidará la mujer del hijo que dio a luz? Aunque así ella se olvidara, aunque padre y madre te dejaren, yo jamás te dejaré, dice el Señor. En las manos de Dios estás esculpido, hermano,
Y Él está viendo exactamente lo que te está pasando. Él está viendo exactamente lo que estás viviendo. Él ha visto tus lágrimas, tu frustración, a veces tu enojo. El Señor te dice hoy: confía en mí. Así como le tocó a nuestra hermana María Jablady, después de una noticia así, quedó cancelado el contrato. Confiar en Dios, confiar en Dios. Y si no le hubieran renovado el contrato, otra salida hubiera abierto el Señor, pero Él siempre nos sustentará. Padre, yo te pido por las familias que están necesitadas, por los hijos que mis hermanos no pueden enviar al colegio como se debe, pagar sus gastos médicos, sus alimentos. Te pido un milagro, Señor, te pido un milagro. Rompe, Señor, la opresión de la pobreza. Rompe, Señor, la opresión de la escasez. Y que ese arroyo seco sirva, Señor, para que ellos te vean actuar con gloria y con poder. Y como mi hermana puedan predicarle a otros y decir: cuando estás en un arroyo seco es porque Dios quiere llevarte a una parte mejor. Escucha al Señor. No pelees con Él, porque en esa pelea, en esa desilusión, en ese enojo, no puedes oír a Dios. Por eso el salmista dice que no des lugar a la ira, ni al enojo, ni a las palabras ofensivas, sino calla delante de Jehová, aguarda a Jehová. Y Señor, yo creo que esta oración ha llegado al cielo. Creo que tú enviaste esta palabra y creo que estás abriendo, Señor, nuevas oportunidades para aquel hermano cuyo arroyo se secó. Estás abriendo nuevas oportunidades para aquel que sale del maná hacia la tierra que fluye leche y miel. Nuevas oportunidades para el que ya está en esa tierra, pero necesita más. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Oh, Señor, recibimos tu bendición en esta noche. Háblale ahora, hermano, háblale. Dile exactamente lo que carga tu corazón. Señor, a veces hay cosas que son como que nos oprimen, son como una red de plomo sobre nosotros. Quítala, Señor. Arranca de nosotros todas esas cosas para que con libertad podamos creer, podamos obedecerte, podamos seguir detrás de ti. Por la fe, Señor, por la fe yo declaro que cada uno de estos preciosos hermanos verá en su vida abrirse una nueva fuente en el nombre de Jesús, y una fuente abundante de donde emanará lo que ellos necesitan para vivir. Así, Señor, como abriste una fuente para nuestra familia, también la abrirás para ellos. Y nos gozaremos y nos alegraremos y cantaremos a ti, daremos testimonio de tu gloria. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Señor. Sirve la mesa, Señor, de cada uno de tus hijos. Llena su nevera, llena su despensa, Señor. Que los niños puedan alimentarse bien, Dios mío. Oh, gracias, Padre Santo, gracias, porque eres un Dios bueno y fiel. Y porque aunque momentáneamente tuviéramos que pasar por una sequía, no será para siempre, Señor. Es un lugar transitorio. Gracias, amado Dios. Ahora nos vamos a casa en paz. Nos vamos con el corazón lleno de ti. Nos vamos con una esperanza viva de que nosotros estamos en un proceso, de que todo el tiempo no será igual, de que viene un tiempo mejor, de que mi hermano al que le dicen, ajá, y el Dios tuyo, que un día podrá exhibir y decir, mírame, mira lo que Dios ha hecho en mí. Gracias, amado Señor. Nos vamos a casa, danos un sueño tranquilo.
Ministra nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro espíritu mientras dormimos. Señor, aumenta nuestra fe, fortalécela para que nosotros podamos tomar esas bendiciones que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice: amén, amén, aleluya. Gloria a Jesús.